Qué gran bendición volver a encontrarnos aquí en temas bíblicos. Estos videos se graban con el doble propósito exclusivo de glorificar a nuestro Señor Jesucristo y de edificarlo a usted con sana doctrina, estrictamente fundado en la Biblia. Mire, cuando vinimos al Señor Jesucristo, arrepentidos de nuestros pecados, escuchamos su palabra, el Evangelio, y le pedimos perdón, Él nos recibió como hijos, nos dio su Espíritu Santo y nos dio la salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Mire, en ese instante nos dio la salvación, pero a partir de ese instante se inicia un proceso que se llama santificación. La salvación instantánea, la santificación progresiva. Puede ser rápida, puede ser grande, puede ser chica, puede ser lenta. Eso depende de usted, no de Dios. La búsqueda que usted tenga de Dios, la consagración, de eso depende su santificación. La salvación depende de Dios exclusivamente. Fíjese que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, así está escrito. En el principio era el verbo, tiene B chica pero mayúscula. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es la traducción al español de la palabra griega logos. Y no quiero mencionar el concepto filosófico que tenían los griegos acerca del logos. Quiero hablar del concepto teológico que los cristianos tenemos del logos. Los cristianos cuando oímos la palabra logos, instantáneamente debemos de pensar, como dicen los chavos, en automático, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque ahí mismo en el 1.14 así está escrito, aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el logos de Dios. Mire, hablando de la santificación, yo reconozco públicamente que por regla general hay muchos hermanos en nuestras iglesias, muchas hermanas que aceptaron al Señor y se quedaron ahí estancados. Y si están creciendo, su crecimiento es mínimo, ni se nota. ¿Por qué? Pues no tienen comunión con Dios. Por eso desde hace años estoy predicando este sermón, este estudio ahora, en este video. 5 pasos infalibles, repito, 5 pasos infalibles para nuestro crecimiento espiritual. Y cuando hablo de crecimiento espiritual, hablo de nuestra santificación. Ese es mi tema en este video, 5 pasos infalibles para nuestro crecimiento espiritual. En poesía hay una forma muy especial de hacer poemas que se llama acróstico. En los acrósticos se toma la primera letra de una línea y de otra línea, la primera, y verticalmente se lee una palabra. Hoy voy a compartir con usted con mucho placer para el Señor glorificarlo y para usted edificarlo. 5 pasos infalibles para el crecimiento espiritual, tomando la palabra logos. El acróstico es logos. Y mire, la L significa lectura bíblica. ¿Quiere usted crecer de veras en el camino del Señor, en la obra del Señor? Lea mucha Biblia, no deje pasar un día sin leerla. Como lo dijo el Señor a Josué, en ella meditarás día y noche, no se apartará tu vida de la lectura de la palabra. En el Salmo 1 dice que debemos de meditar en la palabra de Dios día y noche. Entonces le comparto, Juan 5, versículo 39, nuestro Señor Jesucristo dijo así, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No es un consejo, no es una sugerencia, es una orden. Jesucristo da la orden de escudriñar las Escrituras, no leerlas a la ligera. Escudriñarla da la idea de algo concienzudo, cuidadoso,
usted debe estudiar la palabra de Dios de una manera concienzuda, muy atento a lo que Dios le está diciendo, porque a través de ella encontramos la salvación que está en Cristo Jesús, y porque ellas son las que dan la única fe, el único testimonio auténtico de nuestro Señor Jesucristo. Eso dijo el Señor. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, y así es escrito: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaños, sin adulteración, la Biblia, para que por ella crezcan en salvación. Imagínese un bebé cuando nace o cuando ya nació pero tiene hambre, berrea, permítame ese verbo, lo entendemos nosotros, porque le pongan el pecho de su mami y entonces se tranquiliza. Así nuestra alma grita por la palabra de Dios. Es la leche espiritual no adulterada. Deje de leer tantos libros. A veces voy a librerías cristianas y están los estantes, los anaqueles repletos de libros que son basura teológica. Lo tengo que decir con todo respeto, pero con firmeza, con conocimiento de causas, lo que estoy diciendo. Lástima de arbolitos que talaron para hacer esos libros. Lea usted su Biblia. Es cierto, hay uno que otro libro que vale la pena porque es teológicamente correcto, pero tenga usted mucho cuidado, sea usted muy cuidadoso, muy selectivo en lo que lee. Lea la Biblia, escudriñen las Escrituras, no los libros de supuestos profetas iluminados, profetizas que hicieron libros a los cuales ellos, los de su secta, consideran palabra de Dios. Esto es una blasfemia. Tenga usted cuidado. El Señor dice que no le añadamos ni le suprimamos ni una letra a su palabra. Cuidado con eso, ¿eh? En la primera de Pedro 2 que le compartí, dice que si tomamos esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, creceremos en salvación. Ahí está un primer paso seguro. Hágate cuenta que es una escalera y ya usted dio el primer paso seguro para ir creciendo. ¿Cómo? Leyendo con todo respeto la palabra de Dios. La O de logos, la O de lo, significa oración. Cristiano que ora es un cristiano fuerte contra las tentaciones. Cristiano que no ora es un cristiano que da dando tumbos de este pecado, en otro pecado, un despeñadero. Cristiano que ora es un cristiano que honra a Dios. Es un cristiano como que está en un gimnasio. Yo conozco amigos que van a los gimnasios, qué cuerpo tan atlético tienen, pero espiritualmente son raquíticos. Piense usted en Samson, que era el más fuerte, pero espiritualmente era muy débil. Dicen los historiadores que Pablo era muy débil físicamente y era un anciano, pero espiritualmente era un coloso, porque era un hombre de oración. Muéstreme una persona cristiana que es exitoso en la obra de Dios, es un cristiano de oración, es una cristiana de oración. Le comparto un texto, trate de memorizarlo, Luego dice, es que no se me quedan los textos. Vea, ese sí. 1 Tesalonicenses 5:17, así está escrito: oren sin cesar. Así de fácil, extenuante, ¿verdad? No, oren sin cesar. Ore usted al acostarse, al levantarse, al comer, al bañarse, al trabajar, al salir de su casa, al regresar de su casa. Ore siempre. A veces en las cocinas las hermanas están trabajando, pues ahí estén orando, alabando a Dios. Esto es orar sin cesar. Hay hermanos, tengo que decirlo también, que solo oran por la comida y así rapidito. Y si están en un restaurante tratando de que nadie los vea, y un poquito así entre bostezo y viendo el noticiero en la noche antes de dormirse. Dios dice, oren sin cesar. Por eso es que tienen una vida raquítica, espiritualmente. En Efesios 6:18, nuestro hermano el apóstol Pablo dijo así, y así es escrito: los cristianos debemos estar orando en todo tiempo, sin cesar, con toda deprecación, bien entregados, y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Ore usted por mí, hermano, yo oro por usted. Tenemos que orar unos por otros porque todos somos miembros de la misma milicia, del mismo ejército, un ejército sin armas físicas, pero espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:3-5. Mire usted, Dios dice que debemos orar. Le voy a decir algo. ¿Quiere usted ser fuerte contra las tentaciones y no caer en ellas?
Jesús dijo una fórmula infalible para no caer en tentación. Cuando Él estaba orando por usted y por mí, sudando sangre en su angustia allá en Getsemaní, Él, en ese huerto de noche, Él dijo estas palabras, 26:41 de Mateo. Así está escrito: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu en verdad está presto, está dispuesto, pero la carne es débil. Vele y ore, vigile y ore y no caerá en tentación. Si cae en tentación porque no está vigilando o no está orando. Nuestro espíritu está dispuesto a oír la palabra. Si pudiéramos oír a nuestro espíritu, diría: dame más, olvídate del reloj, tira el reloj, háblame más. Pero nuestra carne es débil, estamos desvelados, cansados, estamos viejos, estamos preocupados, estamos desanimados. El espíritu está firme, la carne es débil, pero si usted ora y vigila, no caerá en tentación. Tercer paso infalible, la G de logos, la G significa gratitud. Gratitud. Ser agradecido. Esa debe ser una señal característica del cristiano. Anoche compartía esto con un grupito de hermanos que nos reunimos en la tarde del domingo. A este grupo lo invitamos también los domingos a las 6:30 aquí en el templo. La gratitud, hermanos, nos corresponde como hijos de Dios. Tenemos que ser agradecidos. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, dijo así, y así está escrito: que la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la cual también han sido llamados en un cuerpo, y sean agradecidos. Sea agradecido. Por regla general, la oración del cristiano es para pedir y pedir y pedir, o para quejarse, quejarse y quejarse. Pero pocas veces tomamos tiempo, que debiera ser fundamental, para darle gracias a Dios. Hoy nos despertamos, hoy nos levantamos, hoy comimos, hablamos, tenemos paz, oímos, caminamos, razonamos, hablamos, nos vemos a nuestros amados, ahí están vivos, tenemos casa, no estamos en la calle, andamos bien vestidos, no en andrajos. Hay muchos motivos, miles de motivos para ser agradecidos, y es una orden: sean agradecidos. En la primera de Tesalonicenses 5:18, así es escrito: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Otra vez redunda el Señor: sean agradecidos. Le abro mi corazón. Amo a las personas que son agradecidas, pero detesto a los que son malagradecidos. Gente a las que se le hacen favores y en lugar de agradecerlos se voltean contra nosotros y nos atacan. Esas personas no las quiero tener cerca de mí. A veces les predico y no quieren saber nada. Y lo más grave es que algunos son cristianos, pero no son agradecidos. Me acuerdo en cierta ocasión, Jesús iba con sus apóstoles, pasaba por Samaria, por Galilea, iba hacia Jerusalén, y llegan por un pueblo y le salen al encuentro 10 leprosos, gente apestada, olían horrible, se les estaba cayendo la piel. Ellos sabían que se iban a morir y sabían que estaban bajo castigo divino y estaban separados de la congregación de los pueblitos. Y se le acercaron y con desesperación, un poquito de lejos, porque no debían acercarse y menos a un rabí, le gritaron: maestro, ten misericordia de nosotros. 10 leprosos. Jesús le dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. El sacerdote debía examinar como un legista, un perito. Muéstrense. Quizá digan: pero ¿para qué si estamos leprosos? Pero obedecieron y se fueron. Y dice Lucas, nuestro amado médico, ahí en Lucas 12, que en el camino, gloria a Dios, en el camino, hermanos, hermanas, iban sanando, aleluya, iban caminando leprosos, y de repente, no sé, Jacob, mira, tu llaga ya se secó. Quizás Juan, Pedro, ya está bien tu piel, mira, todos se dieron cuenta que sanaron, y empezaron a abrazarse, cantaron, se besaron, se abrazaron. Pero ¿saben qué? 9 se fueron a festejar su sanidad.
Y solo uno, escúcheme, solo uno se acordó de regresar y darle gracias a su sanador. Y ni siquiera era judío, era samaritano. Jesús dijo, ¿no eran 10 los que vinieron? Sí, Señor. ¿Y los 9 dónde están? ¿Solo tú viniste? Pregunta dolorosa. Usted, mi hermano y hermana, usted, mi amigo y amiga, ¿a quién se parece? ¿A los 9 que piden y reciben pero se olvidan de ser agradecidos? ¿O a ese único que pidió, recibió y agradeció? Yo creo que este ex leproso nos está esperando en el reino de los cielos. Pronto lo vamos a saber. Y esa es la G de gratitud. La O de logo, la segunda O, es de obediencia. Obediencia. A Dios no le importa lo que usted sabe de la Biblia. ¿Cuánto sabe? Si es usted un erudito, si puede citar libros completos de memoria. A Dios le importa lo que usted obedece de la Biblia, no lo que usted sabe de la Biblia. En Santiago, el hermano de Jesús, en el 1:22 de su libro sagrado, dijo así, y así es escrito: sean hacedores de la palabra, sean cumplidores de la palabra, no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Mire, de nada sirve que usted sepa Biblia. Bueno, hasta es peor que usted sepa Biblia y no la obedece. Mejor es que no supiera, porque ahí tendría una excusa. No, pero usted y yo sabemos Biblia y no la obedecemos. Nuestra situación es muy comprometida delante de Dios. Esa es la segunda O. Lectura bíblica, oración, gratitud y obediencia. En Romanos 2, versículo 13, así es escrito: no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores. Ellos serán justificados. Hermano, amigo, amiga, hermana, ¿cuántos sermones, cuántos estudios bíblicos, inclusive los de este inútil, ha oído usted? ¿Los está obedeciendo? ¿O nada más se llenó de información y ahí la tiene almacenada, llena de telarañas y de polvo, pero no la lleva a la práctica? Recuerde, los que son justificados son los que oyen y cumplen, los hacedores de la palabra de Dios. Y finalmente, en ese sencillísimo acróstico logos, la S de logos es servicio. El cristiano, la cristiana fue rescatado de las tinieblas a su luz admirable, dice nuestro hermano Pedro en su primera carta, capítulo 1, para que anunciemos, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Usted fue llamado, usted fue rescatado para servir. Dice nuestro hermano Pablo en Romanos 6, estamos libres del pecado, pero somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Somos siervos de Él. En Mateo 20:28, nuestro Señor Jesucristo, inclusive Él en cierta ocasión se quitó la ropa y le lavó los pies polvorientos de sus apóstoles. Pedro, cuando vio eso, dijo: Señor, a mí no me hagas eso, no te humilles. Jesús le dijo: si no lo hago, Pedro, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Vea, el Señor se humilló y nos dio ejemplo. Siendo Él el rey, se hizo como el más bajo de los esclavos, lavando los pies. En el 20:28 de Mateo, así está escrito: el Hijo del Hombre, o sea, Él, no vino para ser servido, fíjese, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo tenía todo el derecho para que le sirviéramos como esclavos, pero no, Él vino a servirnos. En lugar de que nosotros le sirviéramos, Él vino a servirnos, pero ahora nos manda a servirle. En el día 40 de su resurrección, cuando Él fue levantado a la diestra del Padre, Él es el único que está a la diestra del Padre rogando por nosotros. Él dio lo que conocemos como la gran comisión. A sus 11 apóstoles les dijo así cuando se despidió ahí en el monte, en el huerto de Getsemaní, les dijo: vayan y doctrinen a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, que les sirvamos predicando la palabra a todos los gentiles,
al judío primeramente y a los gentiles también. ¿Lo está usted cumpliendo, hermanos? Bien se ha dicho que esa no es solo la gran comisión, sino la gran omisión. No estamos cumpliendo ese mandato divino. Y hay una promesa preciosa que le quiero compartir en Juan, para que no diga usted que todo es trabajo, todo es carga. En lugar de pensar así, humíllese delante del Señor y pídale misericordia. En Juan 12, él dijo así, fíjese qué promesa. 12, versículo 26. Así es escrito: si alguien me sirve, si alguien me sirve, sígame. Y donde yo esté, en el reino celestial, allí también estará mi servidor. Mire, hermano, nos conviene. Y mire esta promesa: si alguien me sirve, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Hermano, si usted no sirve, será desechado. Sirva al Señor, porque entonces le espera un lugar allá en el reino celestial al haber cumplido la palabra de Dios. Pero además aquí en la tierra, hermanos, si usted le sirve al Señor, no le quepa duda, 1,000,000 de veces por ciento garantizado, Dios lo va a honrar. Recuerde, Dios honra a los que le honran. Hónrelo y Él lo va a honrar bendiciéndolo. Mire, ha sido para mí una gran bendición, un privilegio servir al Señor y un gusto muy grande servirle a usted. Déjeme decirle algo. Estos 5 pasos no me los inventé, simplemente los extraje de la Biblia. Recuerde, son 5 pasos infalibles, así comprobadísimos para nuestro crecimiento espiritual. No se quede, hay unos arbolitos que se llaman bonsáis, que son arbolitos enanos, les cortan las raíces. No sea usted un bonsái. Nuestro Dios no es un Dios de pigmeos, nuestro Dios es un Dios de gigantes espirituales. Vuélvase usted así, siguiendo estos 5 infalibles pasos, siguiendo el acróstico Logos: lectura bíblica, oración, gratitud, obediencia y servicio. Y de esta manera usted será alguien que verdaderamente honra al Señor con una vida entregada, santificada y consagrada a Él. Déjeme decirle algo. Estoy por iniciar un nuevo ministerio, aparte de este, no crea que se va a librar de mí, aparte de esto, un seminario que pienso dar. Fíjese, yo voy a dar un seminario. ¿Quién me creo? Pues voy a dar un seminario aquí a través de videos para usted, si Dios me lo permite. Le pido, necesito su oración para que Dios conceda esta bendición, porque esto también creo que va a traer gloria al Señor y bendición para usted y para mí, ya ni lo dudo. Así que le doy un abrazo fracturante. Le deseo que Dios atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a despedir. Y como siempre, dándole las gracias a usted, le ruego al Señor que Él lo bendiga mucho en Cristo Jesús.